Hola. Buenos días. And that's about as good as it gets. Eso es todo lo que puedo decir. So good to be with you in Bournemouth today. Qué bueno estar con ustedes hoy en Bournemouth. And special thank you to Pastor Walter and Carmen for inviting me today. Gracias especiales al pastor Carmen y Walter por invitarme hoy. And I've heard so many good things about you all, and it's a real privilege to be here. He escuchado muchas cosas sobre ustedes y es un gran privilegio estar aquí hoy. Why don't you grab a seat, and we're going to get into God's Word together. Podemos sentarnos y vamos a la palabra juntos. So, my name is Ant, short for Anthony. Mi nombre es Ant, corto para Anthony. I am married to Sarah. Estoy casado con Sara. We've been married for 18 years. Hemos estado casados por 18 años. And we've got 3 wonderful children. Tenemos 3 increíbles niños. I think I have some pictures. Did we get the slides? Creo que tenemos algunas fotos. ¿No lo recibiste? They didn't get them. No. Okay, No don't worry. worry. So I have 3 wonderful children. Amy, who is 12. Amy tiene 12 años. Clara, who is 4. Clara. No, 5. Clara tiene 4 y 5. No, Clara's 8. James is 5. Clara tiene 8 y James tiene 5. There we go. I never understood how parents didn't know their children's names or ages before I had my own. Nunca entendí cómo podían tener problemas con los nombres y las edades hasta que tuve mis propios hijos. And Sarah and I have the privilege of leading Vibe Church. Sara y yo tenemos el privilegio de liderar la iglesia de Vive. And we're based in High Wycombe near London. Están basados en High Wycombe, que está al lado de Londres. But God has given us a vision for the continent of Europe. Pero Dios nos ha dado una visión para todo el continente de Europa. So we have a church plant in Florence in Italy. Tenemos 2 iglesias plantadas, una en Florence y otra en Italia. And a couple planted in the Republic of Georgia. Y tenemos algunas plantadas en la República de Georgia. We really believe that God is on the move in Europe. Y creemos que Dios se está moviendo en Europa. And we want to be where God is moving, amen? Y queremos estar donde Dios se mueva, amén. And so it's really good to be here in Bournemouth where the sun shines. Es muy bueno estar hoy en Bournemouth ya que hace mucho sol. See, although the Lord has given me a heart for the continent of Europe, so far He's only called me south. Aunque Dios me ha dado una visión o un llamado para todo el continente de Europa, por ahora solo estoy en el sur. So maybe before there's revival in the north of Europe, I need to get over my fear of the cold. Antes de que haya una rivalidad en el norte de Europa, tengo que buscar como que aprender con el frío o algo. So I've been in ministry for nearly 25 years now. He sido ministro por casi 25 años ahora. God called me into ministry at a really young age. Dios me llamó al ministerio a una edad muy temprana. I began preaching and leading worship at like 13, 14. Empecé a ser líder de la alabanza y a predicar desde los 13 años. And for a long time, I felt really insecure as a leader because I never wanted to lead worship. Y por mucho tiempo me sentí muy inseguro conmigo mismo por ser líder porque nunca quise liderar la alabanza. But in 2020, when God called us to lead a church, be senior leaders of a church for the first time. Pero en 2020 cuando el Señor nos llamó para ser senior de liderazgo en la iglesia. For a long time, I didn't feel qualified or equipped. Por mucho tiempo no me sentí cualificado o equipado necesariamente. Having led worship and youth ministry for like 18, 19 years, Al haber llevado a cabo el ministerio de los jóvenes por 18, 19 años. I was happy just serving in the church. Estaba muy contento solamente por el hecho de servir en la iglesia. But I was sharing with another leader my insecurities about my kind of ministry training. Pero compartí con otro ministro mis inseguridades sobre el entrenamiento de ser ministro. And he said how he'd observed this kind of trend amongst church leaders in recent years. Y él observó cómo había una trenda o algo que sucedía mucho en las iglesias en general. And he said how many leaders who began leading worship, God has now called them to be leading churches. Y cuántas personas que Dios ha llamado al ministerio de la alabanza han acabado siendo pastores de las iglesias. And he said it was because of this one thing that he'd noticed. Y lo dijo porque hubo una cosa que él se dio cuenta. The ability to see where God is moving, pursue His presence, and lead other people to follow. El concepto de saber a dónde se está moviendo el Señor y llevar a la gente hacia el propósito del Señor también. And so since then, I felt
much more equipped for leading church. Desde entonces me siento más equipado y seguro para poder llevar a cabo iglesia. And I love seeing leaders like Pastor Walter and Carmen that can do the same thing of to see where God is moving, to pursue him there, and to bring other people with them. Me gusta mucho también como pastores como Carmen y Walter, los cuales ven el propósito del Señor y persiguen ese propósito y con ellos mismos se llevan a la gente hacia el propósito que el Señor tiene para ellos. So I want to share from Scripture this morning, but before I do, I just want to pray for us. Hoy voy a compartir un versículo de la Biblia muy importante hoy, pero antes de eso me gustaría orar por la iglesia. But I want to ask you a question. What kind of life are you building? Pero quiero hacerte una pregunta, ¿qué tipo de vida estás construyendo? Are you building a life for yourself? ¿Estás construyendo una vida para ti mismo? Are you building a life for your family? ¿Estás construyendo una vida para tu familia? Are you building a life for your future? ¿Estás buscando una vida para tu futuro? Or are you building a life for the kingdom of God? ¿O estás construyendo una vida para el reino de Dios? I titled my message this morning, From House to Home. Hoy titulé mi mensaje desde casa, desde una casa a una casa verdadera, o desde de una casa a un hogar. Because I know this morning we're meeting in a house, Porque sé que en esta mañana estamos compartiendo este momento en una casa, but the presence of God wants to live in each one of us. pero la presencia del Señor quiere vivir dentro de cada uno de nosotros. In our house back in High Wycombe, En nuestro lugar o nuestra iglesia en High Wycombe, we're making plans to have an extension. estamos haciendo planes para extendernos. My eldest daughter is disabled and we need a bathroom and a bedroom on the ground floor for her. Mi hija más joven está discapacitada y tenemos que buscar un baño y unas acomodaciones especiales para ella y para todos en la iglesia. And you know, when you want to expand your house, there are lots of processes and plans to submit. Y sabes que cuando quieres planear una casa hay muchos procesos y planificaciones que hay que llevar a cabo. But I believe today God wants to do a kingdom expansion in your lives. Pero creo que hoy Dios quiere hacer una expansión de su reino en tu vida. And just in the same way, we have to submit plans and processes to the council. If we're going to expand our lives in the things of God, we have to submit to His promise and His plan. De la misma manera que seguimos las reglas que nos pone el gobierno, debemos también seguir lo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos. So I often pray through Scripture. Muy a menudo suelo orar a través de la palabra. And so today I want to pray over us Colossians chapter 1, verses 9 to 12. Y hoy me gustaría orar por el versículo Colosenses 1 del 9 al 12. So this is our prayer today. Así que esta es nuestra oración hoy. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live the life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened in all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyfully thanks to God the Father, who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Do you want to read that? Yes. Por eso, desde el día en que supimos de vosotros, Por eso, desde el día en que supimos de vosotros, no hemos dejado de rezar por vosotros. Pedimos continuamente a Dios que os llene del conocimiento de su voluntad con toda la sabiduría y comprensión que da el Espíritu, para que viváis una vida digna del Señor y le agradéis en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según su gloriosa fuerza, para que tengáis gran resistencia y paciencia, y dando gozosas gracias al Padre que os ha capacitado para participar de la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. Amen. So I want to read from 1 Corinthians chapter 3, verses 10 to 16. And this is where I'm going to speak from today, about moving from just house to home. La predicación va a estar basada hoy en 1 de Corintios 3 del 10 al 16. Just want to read in Spanish. Sure. Oh, we don't need. We've it's got on both the screen. languages there. It's on the screen as well. So good. So he says this: by the grace God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone
else is building on it, but each one should build with care. For no one can lay any foundation other than the one that has already been laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on his own foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and fire will test the quality of each person's workmanship. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burnt up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? This is a really powerful instruction from the Apostle Paul to the church in Corinth. Estas son unas instrucciones del apóstol Pablo muy fuertes. He writes to the church that he planted sometime before. We read about it in Acts chapter 18. Él habla a las iglesias que ha plantado antes, lo podemos leer en Hechos, en el libro de Hechos. And it resonates with me as a church planter as well. Me toca mucho como un pastor que planta iglesias, He talks about the foundations that we lay in people's lives. porque habla sobre la fundación que plantamos en la vida de las personas. But also he acknowledges the other influences that can be placed on top of that. Pero también reconoce las influencias que pueden ponerse por encima de eso, de And esas so- fundaciones. And so in these letters 1 and 2 Corinthians, Paul's writing back to the church that he planted to address some challenges they were facing. En Colosenses, Corintios, podemos ver que Pablo habla a sus iglesias sobre unos retos que están atravesando a través de su ministerio en la iglesia. And there were 5 main issues that they were struggling with. Y habían 5 primeros problemas que ellos estaban confrontando en ese The momento. first one was division, El primero era la división, issues of sex and relationships, problemas de sexo y relaciones, struggles around food and sacrifice, problemas sobre la comida y los sacrificios, how they conducted worship, cómo ellos llevaban a cabo la adoración and the understanding of the resurrection. y el entender la resurrección de Jesús. And the thing about human beings is this. Y la cosa sobre los seres humanos es esta. 2,000 years later, most churches still struggle with those 5 things. Dice, 2000 años más tarde, las iglesias de hoy en día todavía estamos enfrentando las mismas dificultades. Because the church is a diverse community. Porque la iglesia es una comunidad diversa. It's made up of different people with different stories from different parts of the world. Se hace de diferentes personas con diferentes historias y diferentes partes del mundo. In Vibe Church, we have over 25 different nationalities. En Vibe Church tenemos más de 25 nacionalidades dentro de la iglesia. And different nationalities have different preferences. Y diferentes nacionalidades tienen diferentes preferencias. They have different cultural values. Tienen diferentes valores culturales. My favorite thing is they eat lots of different food. Mi cosa favorita es que comen mucha comida diferente. They have different preferences when it comes to worship. Tienen preferencias diferentes en cuanto a la adoración. And we have different theological Y understandings. tenemos diferentes comprensión teológica. But whatever the church is the church, it's going to be a diverse place. Pero aunque indiferentemente de la iglesia siempre será un lugar diverso. So it's really important we understand the foundation that brings us all together. Por lo cual es muy importante entender la fundación que nos trae a todos juntos. Paul says you need a foundation that's put there by a wise builder. Paul hablaba diciendo que deberías de poner una fundación que está hecha por un constructor sabio. And so the foundation for our lives, Así que la fundación para nuestra vida, for the life that you are building in Christ, por la vida que tú estás construyendo en Cristo, we have to build on God's purpose for our life. tenemos que construirla en el propósito de Dios para nuestra vida. I learned the power of a phrase in 2020. Aprendí el poder de una frase en 2020. 7 weeks after taking on a new church 7 semanas después de haber cogido una iglesia nueva, with my wife, 5 months pregnant, con mi esposa 5 meses de embarazada, the world was hit by a global pandemic. el mundo fue dañado por una pandemia global. But the Holy Spirit reminded me of this truth. Pero el Espíritu Santo me recordó siempre esta verdad. God is not surprised. Dios no está sorprendido.
Do you know that today God is not Lo surprised? saben hoy, Dios no está sorprendido. When God called me to lead church, He knew I was going to have a disabled daughter. Cuando Dios me llamó para liderar una iglesia, Él ya sabía que iba a tener una hija discapacitada. When God called us to move from the north of England to High Wycombe, He knew there was going to be a pandemic. Cuando Dios nos movió desde el norte de Inglaterra a High Wycombe, Él sabía que iba a haber una pandemia. When God called us to plant churches in Europe, He knew I could barely speak English. Cuando Dios me dijo que fuera a plantar iglesias en Europa, Él sabía que yo no hablaba casi inglés. But I'm building my life on the purpose that God has given me. Pero estoy construyendo mi vida basada en el propósito que Dios tiene para mí. Paul says that Jesus Christ is the builder who has laid the foundation already. Paul habla de que Jesucristo es la fundación, es la persona o el constructor que dejó la fundación para la iglesia. Y So nosotros. before you woke up this morning, God had laid a foundation for this day. Así que antes de que te despertaras esta mañana, Dios ya había puesto una fundación para este momento. Before you begin anything, God has laid a foundation in His Word. Antes de que tú empieces a hacer cualquier cosa, Dios ya tiene preparada la fundación para lo que vayas a hacer. So I live my life by this phrase, Así que vivo mi vida por esta frase. that God will always tell you His promise before He will tell you His plan. De que Dios siempre te dirá primero su promesa antes de que te diga su plan. God will always reveal Himself through His Word before He'll explain the plan for your life. Dios se revelará a ti a través de la palabra antes de explicarte los planes que tiene para tu vida. I know it in my own life, my own relationship with God, Yo lo sé en mi propia vida y en mi propia relación con el Dios. but we see it time and time again in Scripture. Pero lo vemos múltiples veces en la Escritura. So Jesus said He will build His church. Jesús dijo, Él construirá su iglesia. He also says that we have been given spiritual gifts to build the church. También dijo que nosotros hemos sido dados talentos espirituales o regalos espirituales para construir la iglesia. And then Paul today in these words says that you too are God's building. Y Paul en la palabra dice de que hoy en día tú también eres la construcción del Señor. So, what kind of life are you building? Así que, ¿qué tipo de vida estás construyendo? In verse 16, Paul says, "Do you not know that you are God's temple and that His Spirit dwells in you?" En 1 de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? So Paul was trained in the Jewish way of thinking. Paul fue entrenado en manera de pensar de los judíos, But like many of you, he could speak more than one language. pero como muchos de ustedes, él podía hablar más de un idioma. He understood more than one culture. Él entendió más de una cultura. And so when he says, "Don't you know?" Así que cuando él dice, no sabéis que, he wasn't talking about the Greek word and the Greek cultural meaning of to know. él no estaba hablando de la cultura griega o el concepto de saber. See, the Greek understanding is very much like our modern Western understanding, where you know something in your head. El entendimiento griego es muy parecido al entendimiento actual donde... Could you repeat the last sentence? Where you know something in your head. Porque cuando sabes algo en tu cabeza, tienes la respuesta para algo. Where you have a fact or information. Cuando tienes una información específica. Paul talked about the Jewish understanding of knowing. Paul hablaba sobre la manera de no saber qué basado en los judíos y su manera de pensar. Which means that you would firstly understand it in your head, but you would secondly understand it through the way that you lived your life. Lo cual llevaba a cabo el primero entenderlo en tu cabeza y luego resonarlo a través de tus acciones en la vida. So if you know that you are a temple of the Holy Spirit, Así que si sabéis que sois el templo del Espíritu Santo if you know that God's Spirit lives and dwells in you, y si sabéis que el Espíritu Santo habita en vosotros, then it should be seen in the way that you live your life. debería de ser visto en la manera en la que vivís vuestra vida. It's not just a fact we have in our mind, but it is our whole lives that tell this truth. No se trata solo sobre el hecho de que lo sepamos en nuestra cabeza, sino de que nuestra vida entera revele la verdad de lo que somos. So 3 ways then that we live out this truth in our lives today. Así que hay 3 maneras en las que vivimos esa verdad en nuestra vida hoy. Paul starts with this word. He says, by grace. Paul empieza con esta palabra por gracia.
Turn to the person next to you and say, by grace. Dígale a la persona que tiene al lado, por gracia. By grace. You know, we're all here today by the grace of God. Todos estamos hoy aquí por la gracia del Señor. In 1 Peter, it says these words, and I've been reflecting on these verses quite a lot in the last few months. He estado pensando mucho en los últimos meses en Primera de Pedro. He says this, the end of all things is near. Therefore be alert and sober-minded, so that you may pray. Above all, love each other deeply, because love covers a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Verse 10 is the key verse. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. So, we've all been given a gift. Todos hemos sido dados un don por Dios. We've all been given a grace. Todos hemos sido dados gracia. And I want to challenge some of you today. Y quiero hacer un reto para ustedes en el día de hoy. Because life in community with other people can be tough. Porque la vida en comunidad con otras personas puede ser difícil a veces. Life and relationship with people that are different from you can be challenging. Porque la vida y las relaciones con personas que son diferentes a ti puede ser muy difícil. And we live in a world and a culture that's increasingly telling us that if people are different from you, you should disassociate. Vivimos en un mundo y una cultura que te dice que si la persona no está de acuerdo contigo deberías de dejarla a un lado. You know, if we don't support the same football team, we can't be friends. Así que si no ayudamos o estamos de acuerdo en el mismo equipo de fútbol no podemos ser amigos. If we don't like the same music, we can't ride in the car together. Si no te gusta la misma música que a mí no puedes montarte en mi coche. But the Bible says that we are to come close to each other, Pero la Biblia dice que nosotros debemos de juntarnos, to love each other deeply, amar a todos profundamente, to offer hospitality, ayudar y ofrecer ayuda, because each of us has been given a gift. porque cada uno de nosotros ha sido dado un don. So some of you need to know this truth. Así que alguno de ustedes debe de saber esta verdad. It's time to press in and not pull away. Es tiempo de presionar y no alejarse. Maybe you're experiencing challenges in your own lives. Quizás estás experimentando retos en tu propia vida. You're feeling like you don't fit in or you don't connect. Sientes como que no estás en el lugar correcto o no concuerdas con las personas. And the natural part of us says that we should pull away. Y la parte natural nosotras como humanos dice debes alejarte. But I've come to tell you today that you have a grace. Pero vengo hoy a decirte de que tú tienes una gracia. You have been given a gift to serve others. Tú has sido dado un don para servir a otros. That if God has brought you to this place, Si Dios te ha traído a este lugar, if God has brought you to this family, si Dios te ha traído a esta familia, if God has brought you to this season, si Dios te ha traído a esta época, then He has a grace for you. entonces Él tiene gracia para ti. People often ask me, how do I manage my time leading churches in different nations and different cities? Muchas personas me preguntan, ¿cómo manejas el tiempo liderando tantas iglesias en diferentes lugares del mundo? And all I can say is that God has given me a grace. Y todo lo que puedo decir es que Dios me ha dado gracia. People say to me and my wife, how do you manage leading church and having 3 children and 1 child with a disability and all of the challenges that brings? Muchas personas cuestionan el cómo ellos pueden manejar una iglesia teniendo 3 niños, una discapacitada y tantas responsabilidades al mismo tiempo. And the only answer we can say is, well, God has given us a grace. Y la única respuesta que podemos dar es Dios nos ha dado gracia. So today I want you to know that God has given you a grace. Así que hoy quiero que sepan que Dios les ha dado gracia. The second thing that Paul tells us, La segunda cosa que Paul nos dice, he says each of you should build with care. cada uno de vosotros debe de construir con cuidado. This is a word for some of you today. Esta es una palabra para algunos de vosotros en el día de hoy. The foundations you're building in your life today will form your future. Las fundaciones que ustedes construyen en su vida hoy formarán su futuro. The relationships that you're forming today are going to shape your future. Las relaciones que ustedes forman hoy van a cambiar su futuro. The habits and routine that you are setting in your life today will form your future. Los hábitos y las rutinas que estás formando en tu vida hoy determinarán tu futuro. And the challenge for us is, are they good relationships? Are they good foundations? Are they good habits, which is going to lead to a good future? Or
Are they the wrong relationships, the wrong habits, and are they going to set us up for a difficult future? La pregunta para nosotros es, ¿las personas con las que estamos son personas que estamos construyendo relaciones saludables? ¿Son personas que estamos construyendo algo que tenga significado para un futuro o no? So when we try and build on the foundations of Christ with our own thoughts, with our own ideas, with our own way, Cuando intentamos establecer la fundación del Señor con nuestra ideología, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, the Bible tells us that ultimately our world will come crumbling down. la Biblia dice de que eventualmente tu mundo se va a caer. Psalm 127 verse 1 says, "Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain." Salmo 127:1 dice, a menos que el Señor construya la casa, aquellos que nos construyan trabajarán en vano. And Jesus tells a parable in Matthew 7. He says this, "Therefore anybody who hears my words and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock." Y podemos leer en Mateo 7:24 la parábola que dice, por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. So each of us must build with care. Así que cada uno de nosotros debe de construir con cuidado. In our church, we encourage everybody to build with 5 key habits. En nuestra iglesia empujamos a la gente a que construyan su fundación con 4 hábitos puntuales. And maybe one of these habits you can build in your life today. Y quizás alguno de estos hábitos puedes ayudarlo para construir en tu vida en el día de hoy. The first habit is the habit of prayer. El primer hábito es el hábito de oración. Building a routine and a practice of talking with God. Construyendo una rutina y práctica de hablar con el Señor constantemente. The second one is a habit of Bible reading, El segundo es un hábito de lectura de la palabra, of experiencing and getting to know God through Scripture. de experimentar y conocer al Señor a través de su palabra. The third habit is one of serving others, El tercer hábito es el servir a los demás, of investing yourself into others in the church and others in the community. en invertirte a ti mismo para otras personas en las comunidades y en la iglesia. The fourth habit is the habit of giving and being generous, El cuarto hábito es el hábito de dar y ser generoso. of giving of our finance, our gifts and talents and our time. Dar de nuestro tiempo, nuestro talento, nuestras finanzas. And the fifth one is the habit of building community together. Y el quinto es el hábito de construir comunidades juntos. And I made a rule in our church. Hice una regla en nuestra iglesia. I don't often make rules, Normalmente no suelo hacer reglas, but I banned biscuits for a while. pero baneé las galletas de la iglesia por un tiempo. No And, se pueden and traer. next year I want to ban sandwiches. Y el siguiente año no va a haber más sándwich. But we made this rule a few years ago Pero pusimos esta regla hace unos años. that it's not a bad thing to say that you need to pray more. No es un mal acto el decir que tienes que orar más. It's not a bad thing to say you need to read your Bible more. No es algo malo el decir que tienes que leer la palabra It's not a más. bad thing to say I need to serve more. No es nada malo el decir que tengo que servir más. It's not a bad thing to say I wish I could give more. No es una mala cosa el decir ojalá pudiera dar más. It's not a bad thing to say I wish I could connect more. No es una mala cosa el de pensar ojalá pudiera conectar más. Because you know, when you love someone or something, Porque sabes que cuando amas a alguien o a algo, you always want more. siempre quieres más. Who here loves chocolate? ¿Quién aquí ama el chocolate? Have you ever said, I don't need to eat any more chocolate? ¿Alguna vez en tu vida has dicho no debo de comer más chocolate? But you know, I tell my wife that I love her. Pero ¿saben qué? Yo le digo a mi esposa que la amo. And I wouldn't be a very good husband if I told you that I think I've told my wife enough that I love her. Y no sería un buen esposo si no te dijera de que yo le he dicho a mi esposa muchas veces que la amo. And it's the same in our relationship with God. Y es lo mismo en nuestra relación con Dios. When we love God, Cuando amamos al Señor, we want to come closer to Him in prayer. queremos acercarnos a Él en We oración. want to come closer to Him in Scripture. Queremos acercarnos más a su palabra. Because we're building a foundation. Porque estamos construyendo una fundación. And I learned the truth of this Yeah. in 2016. Aprendí la verdad sobre este tema en 2017. In 2016, my eldest daughter, who's disabled, 2016, perdón. En 2016 mi hija, la cual está discapacitada, she started having seizures. empezó a tener epilepsia. And so it was in this moment where the foundations of my life were really tested. Y en ese momento las fundaciones de mi vida fueron
puestas a prueba. And a few years previously, when we'd had the diagnosis of a disability, Unos años prioritariamente a eso, cuando tuvimos los diagnósticos de su caso, I was preaching from the book of Hebrews estaba predicando utilizando Hebreos about the importance and power of faith. sobre la importancia y el poder de la fe. And in this moment, on a Wednesday morning in 2016, Y en esta mañana, en este domingo de 2016, en ese momento, perdón, as I drove to the hospital behind the ambulance, cuando estaba conduciendo hacia el hospital detrás de la ambulancia, it was my foundation that I was relying on. era mi fundación en la cual yo confiaba. Hebrews 6:19 says, "We have this hope that is an anchor for our soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. It is our hope and our foundation in Jesus." En Hebreos 6:19 podemos leer, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, y eso debe de ser una de nuestras fundaciones en nuestra vida. And the third thing that Paul tells us Y la tercera cosa que Paul nos dice is that God's Spirit dwells in you. es que el Espíritu de Dios habita en ti. And this word dwells, Y esta palabra habitar it means to inhabit, to take root. significa cuando algo entra en una habitación y tú eres dueño de ese lugar. We see it all throughout the New Testament writing, Podemos verlo a través de la escritura del Nuevo Testamento, that God wants to make a home in us. de que Dios quiere hacer un hogar en nosotros. Hebrews 8 verse 5 says this, Hebreos 8:5 dice, "They serve at the sanctuary that is a copy of the shadow of what is in heaven. This is why Moses warned us when he was about to build the tabernacle. See to it that you make everything according to the pattern you were shown on the mountain." en Hebreos 8:5 podemos leer, Eli, Hebreos 8:5. 8:5. Sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Moisés recibió la advertencia cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Procura hacer todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. So in the Old Testament, the tabernacle was the only place where the presence of God dwelled. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era el único lugar donde habitaba la presencia del Señor. There was one place, Había un lugar, there was one time había una hora where you could experience the presence of God. donde podías experimentar la presencia del Señor. And it was the role of the priest Y era la responsabilidad de la sacerdote to interact with God on our behalf. el interactuar con Dios a nombre de nosotros. But in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento we see a new pattern. podemos ver un nuevo patrón, We see a new picture podemos ver una nueva foto, where there's no longer the tabernacle, donde ya no está el tabernáculo, but we are all a tabernacle. pero todos nosotros somos un tabernáculo. We are all a place where the Spirit and presence of God dwells. Somos todos un lugar donde el Espíritu Santo del Señor habita. And the writer of Hebrews says, in the same way Moses had a plan and a pattern he had to follow, Y en Hebreos podemos ver de que como Moisés tenía un patrón y un plan que seguir, now that we are the tabernacle, ahora que nosotros somos el tabernáculo, we have to make sure we follow the plan and the pattern that God has for us. tenemos que asegurarnos de seguir el plan y el patrón que Dios tiene para nosotros. 2 Timothy Segunda de Timoteo, chapter 1 verse 14 capítulo 1, versículo 14. says this, Dice esto: "Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in you." Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la buena enseñanza que se te ha confiado. So like I said before, your what did I say? Your foundations Así que, determine your future. como dije antes, vuestras fundaciones determinarán vuestro futuro. I want to tell you today, Quiero decirte en el día de hoy, the personal disciplines of your life directly connect to the divine purpose. las disciplinas personales de tu vida se conectan directamente con el propósito divino. The things that you do consistently Las cosas que vosotros hacéis constantemente create space for God to dwell in your life crean espacio para que Dios habite en vuestra vida and to work through you.
y que pueda trabajar a través de vosotros. If you only occasionally pray, Si tú ocasionalmente sueles orar you solamente, might only occasionally hear God speak. de la misma manera, ocasionalmente escucharás la voz de Dios. If you only occasionally read your Bible, Si ocasionalmente solo lees la Biblia, you might only occasionally have a scripture to hold on to. entonces tendrás un versículo o algo de la Biblia ocasionalmente que puedas utilizar de soporte. But when we take those key habits Pero cuando tomamos estos hábitos muy importantes and we build them consistently in our lives, y los construimos constantemente en nuestra vida, then we build a place and a space that God can live. entonces creamos un espacio y un lugar donde Dios puede vivir. So I want to leave you with this one final idea. Así que quiero dejaros con esta última idea. The New Testament writers talk a lot about God living and dwelling in us. El Nuevo Testamento habla mucho sobre Dios habitando en nosotros. And in 1 Peter 5, we get this idea of being a living stone. Y en Primera de Pedro 2:5 podemos obtener esta idea de ser una piedra viva. It says, "You are also like living stones. You are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." Dice, ustedes también como piedras vivas son edificados como casa espiritual para ser un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. So I want you to know today that you are a living stone. Así que quiero que sepan en el día de hoy que vosotros sois una piedra viva. And as I was praying about this message and bringing it to you today, Mientras estaba orando sobre este mensaje para traerlo en el día de hoy, the Lord reminded me of a picture from the Old Testament, Dios me recordó sobre una foto del Antiguo Testamento, from the story of Joshua. de la historia de Josué. There's this moment where the people cross over from one side of the river to the other. Hay este momento cuando las personas cruzaron el río de una parte a la otra. And I really believe today that God wants some of you to cross over from one season of life to another. Yo creo que esa misma referencia se puede utilizar para decir de que Dios está esperando que vosotros crucéis como una temporada a una nueva ese río. And as God was leading the children of Israel from slavery and from the desert into the promised land, Y cuando Dios estaba llevando al pueblo de Israel al desierto y a la tierra prometida, God too wants to lead you into something better. Dios también va a guiarte a vosotros a un lugar mejor. And so in Joshua 4, as they're crossing the river, Así que en Josué 4, mientras ellos están cruzando el río, they get given a strange instruction. ellos son dados una instrucción muy clara. Joshua tells the people as they pass through the river to pick up a stone from the bottom of the river. Dios habla sobre cuando las personas cruzaban el río para coger una piedra desde el otro lado de la... And he says as they cross over to the other side, they're to put the stones in a pile as a monument to what God had done. Ellos tenían que cruzar al otro lado y construir una piedra como monumento para agradecerle a Dios por lo que había hecho. And today, I want you to be a living stone. Y en el día de hoy quiero que vosotros seáis una piedra viva. That as you pass through the challenges of life, Que mientras pasas los retos de la vida, as you put into practice the habits of having God live and dwell in you, mientras practicas el que Dios habita en tu vida y te guíe, that you will become a memorial to God's goodness. entonces podrás convertiros en memorial, Like a monument statue. en un monumento para el Señor. But one that is living. El Señor que está vivo. Our vision as Vibe Church Nuestra visión como iglesia de Vive is to show people good living and a living God. es enseñar a las personas una buena manera de vivir y un Dios vivo. So you're not a dry old building. Así que no eres un edificio seco antiguo. You're not an old out of date statue, No eres una estatua que ya caducó, but you are a living stone pero eres una piedra que está viva, in which the presence of God dwells. en la cual la presencia del Señor habita. So, just to help you remember this, stone in English, S-T-O-N-E. Así que para que recuerden esto, piedra en inglés es S-T-O-N-E. A stone, you are spirit filled. En la S estás lleno del Espíritu Santo. Ephesians 5:18 says we are to keep being filled with the Holy Spirit. En Efesios 5:18 dice que debemos de mantenernos llenos del Espíritu Santo.
T, we should be thankful. La T, debemos de ser agradecidos. Make it a practice in your life to thank God every day. Debes de hacer una práctica en tu vida para agradecer a Dios cada día de tu vida. O, we need to be obedient. La O es para ser obediente. The Bible tells us in 1 Samuel 15:22 that obedience is greater than sacrifice. En primera de Samuel 15:22 dice que la obediencia es más grande que el éxito. Our world measures our value by success. Nuestro mundo cotidiano mide nuestro éxito, nuestro valor por el éxito que tenemos en nuestra vida. But God measures the value of your life by your obedience. Pero Dios mide el valor de tu vida a través de tu obediencia. N, new things. La N, nuevas cosas. Lamentations 3:22 says God's mercies are new every morning. Lamentaciones 3 del 22 al 23 dice que las gracias del Señor son renovadas cada mañana. And remember how I said God is not surprised? O sea, ¿recuerdan cuando dije de que Dios no está sorprendido? God has new mercies for Monday morning. Dios tiene nueva misericordia para nosotros cada lunes. God has new mercies for Tuesday morning. Dios tiene nuevas misericordias para el martes en la mañana. Whatever you're going to face or go through this week, God has something for you. Cualquier cosa que vosotros enfrentéis esta semana, Dios tiene algo para ti. And then finally, E, Y finalmente la E, every day. cada día. A friend and leader of mine has a phrase that he says, rhythm is more powerful than encounter. Hay un liderazgo, un compañero mío que tiene una frase muy famosa o que lo utiliza, que dice que el ritmo es más poderoso que el enfrentamiento. But encounter has the power to change your rhythm. Pero el enfrentamiento tiene el poder de cambiar tu ritmo. In Matthew 11, in the message, En Mateo 11, en el mensaje, it talks about learning to walk in the unforced rhythms of grace. él nos habla sobre cómo caminar en el ritmo de la gracia. And so my prayer for you is that every day you would walk in the rhythm of grace. Así que mis oraciones para ustedes es que cada día puedan caminar en el ritmo de la gracia. Will you stand with me? I want to pray for you. Pueden ponerse en pie y me gustaría orar por ustedes. And just as we respond to God in this moment, in English we have a phrase that says, home is where your heart is. Así como el Señor está en este lugar, en inglés tenemos un dicho que dice que Dios está donde, o tu hogar está donde. And so maybe today you want to put your hand on your heart. Y quizás en el día de hoy quieran poner su mano en su corazón. Because as followers of Jesus, our home is never in the bricks and mortar of a building. Y como cristianos, nuestro fundamento habita en el Señor, no en un edificio. But it's being in God's plans and purposes for our life. Pero es el estar bajo los planes y propósitos de Dios en nuestra vida. Lord Jesus, I thank you for everybody here this morning. Señor, quiero agradecerte por cada persona en el día de hoy. Lord, I thank you that you have chosen to put your presence and your spirit inside of us. Señor, oro para agradecerte por el querer poner tu presencia en cada uno de nosotros. Help us to live in your grace Ayúdanos a vivir en tu gracia, for the seasons and circumstances that we are in. por las temporadas y momentos en los que nos encontramos. Help us to build our lives with care, Ayúdanos a construir nuestra vida con cuidado, putting our foundations in you poniendo nuestras fundaciones en ti and putting our hope in y Jesus. poniendo nuestra esperanza en Jesús. Thank you that your spirit lives in us. Gracias porque tu espíritu vive en nosotros. Lord, help us to know your presence with us. Señor, ayúdanos a conocer tu presencia en nosotros. Help our lives to be an example to those around us, Ayúdanos a que nuestra vida sea un ejemplo para aquellos alrededor de nosotros, that we would be living stones, de que seremos piedras vivas, a testimony to our friends and families, un testimonio para nuestros amigos y familiares, an example to our neighbors, un ejemplo para nuestros vecinos and hope to our community. y esperanza para nuestra comunidad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Thank you.
Mis hermanos, vamos a presentar una oración por el pastor Lee. We're going to be praying today for our Pastor Lee. Cierren sus ojos y pongan sus manos hacia él. Please close your eyes and place your hands towards him. Estoy muy bendecido porque Dios ha traído a un hombre tan joven con una responsabilidad tan grande I am very blessed because God has brought us a man que como vuestro representante me siento honradísimo de acompañarle en los caminos de Jesús de Nazaret. and I'm really grateful to be able to walk with him through Jesus, God's plan in our life. Y que juntos podamos celebrar una boda en los cielos. And that together we can celebrate a wedding in heaven. Señor, Lord, cólmalo de tu gracia y de tu favor. fill him with grace and favor. Dirígelo en cada momento, que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra. Guide him at every moment so he doesn't go left or right. Gracias por su vida, su matrimonio y su ministerio. Thank you for his life. Thank you for his ministry and thank you for his family. Y gracias por todo lo que tienes para nosotros a través de su vida y su ministerio. Thank you, Lord, for everything you have for us through him. Que recordemos siempre que somos piedras vivas That we always remember that we live in stones. y que el mundo vendrá una piedra, pero demostraremos que hay vida porque mora en nosotros el Espíritu Santo. And we will show there is life in us because the Holy Spirit dwells in us. Gracias, Señor, Thank you, por Lord, todo lo que haces y por todo lo que das. for everything you do and give us. A ti sea toda gloria, To you toda be- honra To you be all the y glory toda alabanza. and all the worship. En el nombre de Cristo In Jesús. the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Vamos a despedirnos con esta alabanza. We're going to be Amen. ending the service today with this Vamos a worship. cantar. We're going to be singing. Aleluya. Come on, Brandon. Come on, everyone. Tu bondad nunca me falla. Mis días en tus manos están. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido fiel y Señor, con cada aliento de mi ser, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me guío a través del fuego, en la oscuridad, tu presencia me acompaña. Te conozco como Padre, como amigo también. Yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos, suba el volumen, hermano. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido fiel, Señor, con cada aliento de mi ser. Yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido fiel y Señor, con cada aliento de mi ser. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Siempre, Señor. En mi vida ha sido fiel, Señor, con cada aliento
Cantaré de la bondad de Dios. Cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. Así, a ti sea toda gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Demos un aplauso al Amén. Señor.